Estamos de regreso a las 8:45. En esta segunda entrevista vamos a conversar un poco acerca de un tema que tiene que ver con el fútbol, pero no vamos a hablar del fútbol en sí, sino que de lo que ha sido estas dos investigaciones que se están llevando en simultáneo, una de parte del Congreso de la República y otra de parte de la misma Federación de Fútbol a través de una comisión. Así que para iniciar esto, hoy tenemos como invitados a don Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, que ha estado participando en el proceso de investigación. Buenas noches, Leonel. Y nos acompaña también Renato Durán, quien es secretario administrativo de la Federación de Fútbol. Así que bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches, comencemos en la Federación de Fútbol. La semana pasada la prensa tituló "Sí hubo amaños". Un informe de una comisión especial de la Federación decía que sí había indicios o razones suficientes para considerar que hubo amaños en partidos donde jugaron guatemaltecos contra otros países. Cuéntenos qué indicios o qué pruebas fueron las que ustedes encontraron en esa investigación que las llevaron a esas conclusiones. Bueno, para empezar, es importante aclarar que se trató de una investigación administrativo y deportiva. Obviamente los alcances de esa investigación no pueden ser los mismos de un ministerio público, pero el Comité Ejecutivo, preocupado por la noticia del motivo por el que habían salido de selección nacional los tres jugadores que ya son conocidos, digamos, en el medio público, decidió, en base al estatuto de la Federación, conformar una comisión investigadora para que se hiciera cargo de recabar toda la información, porque lo que recibió fue un informe del director técnico en donde indicaba que había ciertas personas que les habían sido ofrecido dinero a cambio de resultados en un partido. Entonces esa información había que recopilarla para saber de qué estábamos hablando y que el Comité Ejecutivo pudiera en su momento determinar si había o no un motivo o elementos para iniciar un procedimiento disciplinario conforme al reglamento de la Federación. Así se hizo, se integró la comisión investigadora con 2 miembros del Comité Ejecutivo, el licenciado Héctor Trujillo, don Milton Mendoza, el director de Asuntos Legales, el licenciado Guillermo Pivaral y su servidor. Citamos a toda la gente involucrada de selección, los que podían tener información. Se pidieron informes a la dirección deportiva, si habían sido citados en su momento, si fueron alineados, etcétera, los jugadores involucrados. Y en base a la información que ellos proporcionaron, pues se llegó a determinar que elementos habían suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario. Por eso el viernes pasado la comisión entregó su informe definitivo al Comité Ejecutivo, lo conoció el martes pasado, el martes 10. El Comité Ejecutivo, y decidió que fuera trasladado al órgano disciplinario. ¿Podría usted darnos más detalle de qué fue lo que ellos dijeron que les permitió a ustedes concluir eso? Bueno, obviamente que sí habían recibido ofrecimientos de dinero a cambio de manejar el resultado de aquí estamos hablando de Guillermo Rodríguez, puntualmente de los jugadores que dijeron haber recibido ofertas para hacer esto. Son jugadores, uno de ellos que lo dijo ya públicamente, el Guillermo Rodríguez, pero estaban también involucrados probablemente otros jugadores a quienes también se les había ofrecido, Renato. Así es, hubo otros jugadores que también fueron a declarar, como Manuel León, Marvin Ávila, Velázquez. Así es, todos ellos fueron y aportaron la información. En efecto, en 3 partidos fue lo que giró la investigación. El partido contra Costa Rica el 25 de mayo de este año, el partido contra Venezuela el 1 de junio del año pasado, y también en un partido que hubo de la Liga de Campeones entre Municipal y el Santos de México. Se habló también mucho acerca del juego en Sudáfrica, aquel famoso juego donde invitaron a Guatemala antes del juego, antes del Mundial, pero ese no lo mencionan ustedes ahora en su informe. Efectivamente, porque lo que surgió fue una información general, o sea, ya cuando salen esos partidos o la sospecha en esos partidos, pues igual uno empieza a pensar muchas cosas respecto de otros partidos hacia atrás, pero no se llegó a determinar nada, por lo menos con las personas que hablamos en la comisión en las últimas semanas. Señor Lira, ¿por qué se interesan ustedes en este tema y qué han encontrado? Bueno, todo inició en la bancada de Encuentro por Guatemala, tomando en cuenta que se hizo una denuncia pública que salió en los medios de que habían separado a los jugadores porque había arreglo de partidos. Nosotros no hemos acusado a nadie, sino al contrario, nosotros lo que queremos saber es si es cierto o no. Si se está sacando a jugadores por X razón y se les está mancillando el nombre, eso sería una infamia. O por el contrario, que de veras hay arreglo de partidos y los ciudadanos estamos siendo engañados. Yo le voy a hablar como ciudadano común y corriente, y yo voy a ir a ver a la Cele, me voy a poner la camisola, la 12, y me pinto banderas en la cara y todo, y estoy apoyando, y al final recibo un engaño. Pero a la vez nos llamó la atención que aquí había un concurso de delitos posibles, y pedimos entonces reunirnos con las autoridades de la FEDEFUT y con gente del Ministerio Público para que nos explicaran qué había pasado.
nosotros veíamos un concurso de delitos ahí, por ejemplo, cohecho pasivo, aunque hablamos con el Lic Durán de que es muy difícil encajarlo, pero lo vemos nosotros. Asociación ilícita en todo caso. Exacto, y lavado de dinero podría estar también. Y en su momento de defraudación fiscal, si recibieron dinero y no lo reportaron al fisco, sí, obviamente. Por eso digo yo, hay un concurso de delitos ahí que nosotros veíamos. Lo citamos y nos llevamos la sorpresa que el Ministerio Público dice, no, nosotros no hemos iniciado ninguna investigación de oficio y no vemos ningún delito. Entonces ese día nosotros en la bancada, los 3 diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala, hacemos un requerimiento oral de que se inicie, verbal de que se inicie una investigación, que es la que está hasta ahorita. Ese es el interés que nosotros hemos estado viendo. Porque, mire, lo vemos como país de... Aquí hay que si se compra la vacuna hay algo ilícito, que si se compra el fertilizante hay algo escondido, que la harina fortificada se repite el procedimiento porque había anomalías, que la concesión de una obra, pero encima ya la guinda del pastel, que el fútbol, que es el deporte más popular del mundo, pero en el caso de Guatemala, el deporte más popular de este país, que lo siguen niños, jóvenes, que son un ejemplo, que también ya esté metido en un amañamiento, eso de veras que es el pero colmo. ¿por qué entrar a fiscalizar el fútbol, que recibe bastantes recursos, solamente con un escándalo de este tipo, y no una fiscalización al margen del escándalo mediático, donde se vea qué asignaciones tiene y cómo se está destinando ese dinero? Es que nuestro trabajo en la bancada lo estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo una fiscalización de todo el deporte, y no solo de fútbol. Estamos fiscalizando al Comité Olímpico Guatemalteco, estamos fiscalizando a las federaciones, a la Confede, estamos pidiendo informes constantes de muchas cosas. Pero este tema nos llamó la atención, primero porque ya llegar a Guatemala un escándalo de ese tipo, que lo hemos visto solo en Europa y en otros países donde incluso las ligas de fútbol son ligas premium. Y segundo, porque había un concurso de delitos que nos parecía interesante, por no decir absurdo, que el Ministerio Público no emitiera una opinión. Justamente del tema de los delitos. En Guatemala no existe, no está tipificado este tipo de delitos concretamente. Ya en México está tipificado el delito específicamente de arreglo de partidos. También en Europa, en muchos países de Europa está. En Estados Unidos lleva años de estar, porque hubo muchos juegos de básquetbol a nivel colegial, de diferentes tipos, que se ponían de acuerdo casas de apuestas con intermediarios, que ese es otro tema que tenemos que poder ver, con una persona que ya estaba muy vinculada a los deportistas, para arreglar no necesariamente el resultado, quién ganaba o quién perdía, sino que el resultado específico. Y aquí lo que juegan es al margen. Si el margen daba, en el básquetbol por ejemplo, 7 puntos, con que el equipo ganara de todos modos, pero ganara por 3 puntos, en vez de por 7, le generaba ganancias extraordinarias a la casa de apuestas, que es de donde surge el incentivo para corromper a los jugadores. No le están pidiendo al jugador perder el juego, le están pidiendo o perderlo por más goles de lo que estaba previsto o por menos goles de lo que estaba previsto, pero ajustate al resultado que la casa de apuestas requiere. Ese delito no está tipificado en Guatemala. No, y es algo que nosotros estamos trabajando también. Pero nos llama la atención porque, como bien lo decías tú, Quique, no es solo el tema de los marcadores. Nosotros hicimos un análisis de los partidos donde participaron los jugadores que están acá. Que fallaron un penal, que si le sacaban una tarjeta amarilla, que si le sacaban una tarjeta roja, que si lo lesionaban, que si... O sea, hay muchos factores que están tomados en cuenta y que nosotros consideramos que están ahí. Y no es... Aquí no hay ni siquiera apuestas ya, en este país no existen las apuestas y fuera legal las apuestas de Bangladesh, de Singapur. Exacto, pero ya es una cuestión que es una mafia y que aquí se presta para lavado de dinero y para muchas cosas, que a nosotros nos pareció que debía haber una posición de las autoridades del Ministerio Público y de la FEFUT. Y nos preocupa una cuestión más, y 30 segundos, que aquí no solo estamos, ahora viendo esto nos preocupa, primero, desde hace cuánto empezó. Segundo, si están ligas menores o solo la mayor. Tercero, si hay directivos, si hay árbitros, si son solo los jugadores. En sí, aquí ya es aquí estamos abriendo una caja de Pandora, pero o arreglamos esto o terminamos de perder el fútbol, que es casi que lo único que nos queda como distracción a los guatemaltecos. ¿Qué nos podría responder usted de esas preguntas que lanzaba? ¿Han encontrado ustedes otras sorpresas aparte de lo que ya dictaminaron?
No, básicamente por el momento no, pero obviamente queda la duda, pues, desde qué momento, como lo decía el diputado, pudo empezar esto, cuántos partidos no pueden haber arreglados hacia atrás, pero por eso precisamente la federación ha tomado muy en serio este tema y ha asumido, digamos así, las responsabilidades, ha tomado las decisiones para llegar hasta las últimas consecuencias, administrativamente hablando, y pues igual, o sea, las autoridades competentes de Guatemala también tendrán que hacerlo desde de las facultades que le da la ley, ¿no? Esas sanciones que hay para los jugadores, ¿hasta dónde pueden llegar? De acuerdo al reglamento disciplinario, porque eso es importante, el reglamento disciplinario de la federación sí contempla el cohecho activo. O sea, el cohecho le llama, o sea, es ofrecer, recibir, dar para arreglar el resultado de un partido. O sea, como delito no existe, pero sí como falta. Así es, como una falta deportiva sí la hay, y obviamente la sanción máxima puede ser incluso la exclusión de cualquier actividad del deporte federal. Ahora, Renato, cuando hemos escuchado, Gustavo Cabrera, Johnny Wilson Flores y originalmente el Pando Ramírez eran los tres jugadores identificados. En el informe, y era ya una información que había, Cristian García sale identificado como potencialmente el enlace entre estos jugadores activos y la red de corrupción, de mafia que decía Leonel. Pero el Pando Ramírez en una de sus declaraciones dice, ¿por qué no investigan quiénes contrataron esos partidos? ¿Qué dirigentes pueden estar involucrados en haber contratado ese partido de Sudáfrica principalmente y el de Venezuela? Lo dice el Pando Ramírez expresamente. No se exculpa a él, sino que plantea por qué no solo buscan a los hechores materiales, al intermediario que era Cristian García, sino que él plantea por qué no buscan quién fue el dirigente, porque así lo dijo él, que en todo caso hizo esos contratos. ¿Quién fue el dirigente que hizo esos contratos? Pues ese partido de Sudáfrica fue en el 2010, obviamente ya estaba la administración actual y se hizo en base a las comunicaciones que hay normales, digamos, entre un promotor de un partido y la federación. Se llegó al acuerdo, digamos, económico en cuanto al pasajes, alimentación y todo lo que conlleva el gasto de una delegación y se fue a hacer. O sea, nosotros lo vemos como querer poner una cortina de humo, ¿no? Pero sí hay personas en la cárcel en este momento de ese partido de Sudáfrica. Así es. El árbitro de ese partido, en el partido, uno de los promotores desde Sudáfrica están presos por ese partido en particular. Exactamente, o sea, ese partido, y no solo hablamos del de Guatemala en Sudáfrica, también el de Colombia, en esa misma oportunidad. Colombia-Sudáfrica. Nosotros principalmente recibimos muchísimas marcaciones pues muy extrañas en ese partido, un penalti a 1 metro del área, el penal famoso fallado, o sea, muchas cosas extrañas. El penal que falló el Pando Ramírez. Así es, por eso le digo, o sea, los actores asumimos nosotros, son las personas que pudieran estar involucrados, pero como le digo, ese es un tema que FIFA lo ha venido viendo directamente a través de su oficina de seguridad regional de Interpol, y ellos van a llegar a las consecuencias en este ámbito internacional, digamos. En el ámbito local le dijeron, ustedes federación tienen la jurisdicción y tienen que llevar a cabo el procedimiento, y nosotros les vamos a dar el acompañamiento y obviamente fiscalización de lo que están haciendo, porque después entramos a batir nosotros para el ámbito internacional de la sanción si es lo que corresponde. Para esta entrevista habíamos invitado al abogado defensor de los jugadores y también al fiscal que lleva el caso. El fiscal le ha dicho que es un caso reservado y que por eso no pueden dar declaraciones, y el abogado se excusó de venir. Pero aprovechando que usted fue fiscal del Ministerio Público y que es abogado, ¿qué consecuencias legales puede tener este caso en los sindicatos? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, visto desde el punto de vista de abogado, pues ya lo mencionaba también el diputado, resulta un poco difícil si en nuestra legislación no hay un delito específicamente establecido para este tipo de acciones. Yo lo he visto así en términos generales, la verdad que no me he puesto a analizarlo específicamente si hay o no un tipo penal aplicable, pero a priori le diría que no lo hay. Pero como le digo, por eso precisamente ya pusimos nosotros la denuncia al Ministerio Público para cumplir con nuestra obligación, y es el ente que tiene la responsabilidad de calificar si hay o no un delito y de iniciar la persecución penal si procediere conjuntamente con un juez. Leonel, ustedes siguen insistiendo en que hay información que no ha llegado, que no ha fluido de parte de la bancada. ¿Qué es lo que ustedes quisieran saber adicionalmente que no les ha llegado? Bueno, el día jueves nosotros recibimos ya el informe. No recibimos el informe definitivo, sino una síntesis del informe definitivo. Pero quisiéramos ver las declaraciones que dieron los jugadores, la declaración que dio el entrenador, el profesor Almeida y todo. Sobre todo partiendo de que en algún momento en una declaración dice el Pando Ramírez que no dejemos que venga un extranjerito y a decir algo, y como queriendo apelar a un sentido nacionalista de aquí los chapines no nos dejamos. Nosotros lo que queremos ver es que aquí se haga justicia y que aquí se cumplan con las leyes. Y me llama mucho el caso de la atención en Italia.
En Italia ahorita, hice mi tarea, el 28 de mayo capturaron a Stefano Mauri, capitán del Lazio, junto a una docena de personas más. Y también al entrenador de la Juve. Y no hay ninguna investigación de la Federación Italiana del Calcio, ni ninguna sanción deportiva aún. Pero esa gente fue capturada en la concentración para irse a la Champions, a la UEFA Champions. Es interesante ver que a pesar que estaban jugadores en activo y todo, los capturaron y hay un proceso ahí abierto contra ellos. Acá incluso nos dijeron, no, mire, es que si se meten ustedes, FIFA nos va a desaforar y nos va a sacar y esperemos a que FIFA termine. Mire, entonces esperemos a ver cuando que FIFA sancione y que saque al Calcio, exacto, y que no participe en la UEFA, ni en el Mundial, ni en la Champions y todo eso. Entonces nosotros lo que queremos es que aquí de veras se cumpla, porque es primera vez que vemos un escándalo tan grande. Pero estos rumores vienen corriendo de hace mucho tiempo, de que aquí hay arreglo, de que aquí hay amaños de partidos, y aquí no pasa nada. Entonces ya es momento de que aquí... De dejar un precedente. Y mire, y el castigo que se le aplique a los jugadores de encontrarse culpables debe ser más que ejemplar, para que esto no se vuelva a dar aquí. Porque aquí lo suspenden como jugador, pero puede ser director técnico. No, hombre, aquí debe ser un castigo ejemplar para que, sobre todo, que la juventud y la niñez, que son los que siguen esto, que tienen... que son sus referentes. Mire, y que ellos se proyectan y que quieren ser futbolistas de grande, digan, chica, aquí es el deporte serio y se toma como es. Gracias, Leonel. Gracias a los dos. Gracias, Renato, por habernos acompañado. Y pues vamos a dar seguimiento a todo esto, porque es un tema que va a dar todavía mucho de qué hablar en las próximas semanas. Me interesa, aquí que miro yo bastante. Pero es interesante, especialmente por lo que decían ambos, hay delitos de por medio que lamentablemente no existen en Guatemala y habrá que buscar la forma. Hasta Al Capone se fue preso no por los delitos que cometía, sino por no pagar impuestos. Así que habrá que encontrar la forma para poder llevarlos a la cárcel. A ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado en este segmento. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45.